Hola guapísimos, ¿qué tal? Un domingo más. Sé que me habéis echado de menos, lo siento muchísimo. El domingo pasado no pude subir vídeo porque aparte de estar de exámenes me fui a Alemania. Pero bueno, para compensar que estuve ausente y que no pude grabar por culpa de ese viaje, pues he decidido hacer este vídeo gracias a ese viaje. Así que nada, os voy a relatar un poco cómo ha sido mi experiencia en un país tan cercano pero tan diferente como es Alemania. Nada más llegamos al aeropuerto de Memmingen, a unos 30 minutos de la ciudad a la que pretendíamos ir, que era Ulm. Nos recogió Tony Donald en el mismo aeropuerto, mi colega. Ahí aproveché y le expliqué a Tony acerca de los materiales ferromagnéticos. Como bien le expliqué a Tony, los materiales ferromagnéticos son aquellos que son los materiales magnéticos por excelencia, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un material magnético nos solemos referir a materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos tienen la característica de que sus momentos magnéticos están ordenados todos en la misma dirección y sentido, pero no dentro de todo el material. Dentro de todo el material hay unas regiones que se llaman dominios, que están delimitados por las paredes de Bloch, dentro de los cuales los momentos magnéticos sí están alineados en la misma dirección. ¿Qué ocurre? Que como están dentro de esas paredes de Bloch, están alineados pero al azar, quiero decir, dentro de un dominio están alineados para allá, dentro de otro dominio están alineados para allá, etc. El momento neto magnético del material será nulo. Lo realmente interesante es cuando nosotros aplicamos un campo magnético al material y los dominios que estén orientados en la misma dirección que el campo magnético, esos dominios tenderán a aumentar, las paredes de Bloch empezarán a desplazarse hacia afuera, por lo tanto empezarán como a absorber, por así decirlo, los otros dominios, orientando todo el material magnético en una dirección. ¿Eso qué significa? Pues que cuando eso creará un fuerte campo magnético y ese material presentará remanencia. Remanencia significa que el material ferromagnético, después de someterlo a un campo magnético, cuando quitemos ese campo magnético, el material seguirá estando magnetizado, ¿vale? Una característica una propiedad bastante significativa de los materiales ferromagnéticos es la llamada temperatura de Curie. La temperatura de Curie es aquella en la cual cuando un material ferromagnético llega a esa temperatura empieza a comportarse de manera paramagnética, que ya lo explicaré más adelante en este vídeo, ¿vale? Una cosa bastante curiosa que podemos comprobar todos en nuestra casa es el fenómeno de magnetotricción. La atracción, no sé si sabéis lo que es, pero yo, por ejemplo, si tengo aquí este móvil, pues si yo tiro tanto para allá como para allá, estoy traccionando el móvil. Pues la magnetotricción es que ocurre básicamente lo mismo, pero cuando nosotros aplicamos un campo. Cuando todos los momentos magnéticos se dirigen en una dirección, pues el material sufre con una especie de tracción magnética en esa dirección. Y eso lo podemos dar cuenta en los transformadores que tenemos en nuestra casa de la corriente normal alterna que tenemos todos de 60 Hz. Cuando escuchamos un ligero zumbido, que todos lo habremos escuchado en algún momento en cualquier aparato o electrodoméstico que tengamos en casa, ese ligero zumbido es por culpa de la magnetotricción. Cuando llegamos a Ulm, ya estábamos bastante cansados, fuimos a cenar, etcétera, pero nada del otro mundo. Al día siguiente fuimos a visitar la que es conocida como la catedral más alta del mundo, que es la catedral de Ulm. Una cosa muy graciosa es que mi compañero, Armando, tenía muchísimo vértigo y grabé un vídeo arriba y el vídeo, pues, miradlo, quedó gracioso. Bueno, como ya sabrás, en plan, el paramagnetismo es cuando dentro de un material existe, al contrario que el ferromagnetismo, los momentos atómicos están todos orientados al azar. Por lo tanto, cuando aplicamos un campo magnético, todos los momentos se alinean, pero solo cuando aplicamos el campo magnético. Cuando dejamos de aplicar el campo magnético, todos los momentos magnéticos se reordenan al azar. Como ya le expliqué a mi temeroso amigo Armando, los materiales paramagnéticos están orientados, sus momentos magnéticos están orientados al azar. Por lo tanto, son considerados como materiales no magnéticos. Si os acordáis de lo que os dije, cuando un material ferromagnético llegaba a la temperatura de Curie, es una temperatura bastante alta, pues por agitación térmica se denomina ese suceso. Los momentos ferromagnéticos se desligan entre ellos porque los dominios magnéticos no son más que ligaduras entre los momentos magnéticos que hace que estén todos en paralelo. Pues esas ligaduras se rompen por la propia entropía del material debido al aumento de temperatura y el material ferromagnético pasa a ser paramagnético, es decir, a ser un material no magnético.
nosotros podemos imantar el material, es decir, aplicarle un campo, y nosotros cuando le apliquemos un campo magnético, pues sí, sus momentos se alinearán y podremos usarlo como imán. Pero en el momento en el que retiremos el campo magnético, pues presentará una permeabilidad magnética parecida al del vacío. Quiero recordaros que ya todos sabréis que la permeabilidad magnética es la capacidad de un material para pasar a través de él campos magnéticos. Después Tony nos presentó a Emily Sama para mí, una compañera suya taiwanesa que había conocido ahí en Ulm y tuvo una relación bastante fluida con ella. The diamagnetism is like all the magnetic moments of the material have been located in the same disposition, but on the but you have to. Por si no habéis entendido mi inglés de nivel ya superior, lo que les estoy comentando es que el diamagnetismo, nombre en español del diamagnetism, es cuando un material al contrario que los ferromagnéticos que se alinean con un campo magnético, el material lo que hace es alinearse opuestamente con el campo magnético. ¿Eso qué significa? Que va a presentar una repulsión hacia los imanes. ¿Por qué se produce esto? Pues el diamagnetismo se da por la ley de Lenz. La ley de Lenz es aquella que nos dice que cuando nosotros aplicamos un campo magnético a un material conductor, el propio material conductor genera un campo magnético dentro de sí opuesto al campo aplicado a ese material. ¿Qué pasa? ¿Que en los otros materiales no se da? Pues claro que se da. La cosa es que el diamagnetismo es un efecto bastante débil comparado con el comportamiento paramagnético y ferromagnético. Por lo tanto, todos los materiales presentan diamagnetismo, pero los materiales ferromagnéticos y paramagnéticos son de ese tipo porque esos dos efectos anulan, contrarrestan bastante el diamagnetismo, ¿vale? Por eso, ¿qué significa lo que acabo de decir? Pues que los materiales diamagnéticos tendrán una permeabilidad magnética negativa y es bastante pequeña en módulo, que quiere decir que será menos 1,01, por ejemplo, muy cerca del vacío, que es 1. En módulo me refiero a que, aunque sea negativo, estamos hablando en módulo de un número positivo, es decir, nosotros en menos, el módulo de menos 1 es 1, ¿vale? El caso, que tendrá una permeabilidad magnética en módulo muy pequeña, excepto los materiales superconductores. Que los materiales superconductores se le llama así los materiales diamagnéticos puros. Yo voy a dejar aquí un vídeo bastante interesante, como veis aquí la cosita está flotando. Eso se llama levitación diamagnética. Se produce cuando colocamos un material diamagnético puro, a ser posible, sobre un imán o un material ferromagnético. Al día siguiente nos fuimos a la emblemática ciudad de Stuttgart, ¿vale? Fuimos con Emily, con Armando, con Tony y con un nuevo compañero de viaje que se llamaba Juan, ya lo habréis visto algunos que me seguís en Twitter, el cual yo ya conocía cuando había venido a Málaga. Y pues empezamos a hablar un poquito en Stuttgart sobre un par de cosas. Okay, the ferromagnetism, it's like ferromagnetism but in other way, I think. Ferromagnetism, the magnetic moments are all in the same position, okay? But in ferromagnetism... Y ya estamos con el bilingüismo en el canal, Cómo se nota que ya estoy avanzando, expandiendo mis fronteras. Vale, pues le estaba comentando a Juan acerca del ferrimagnetismo. El ferrimagnetismo se parece mucho al ferromagnetismo, pero con una salvedad. Y es cómo se produce esos momentos magnéticos. Esto es una espinela inversa. ¿Qué pasa con esto? Los materiales ferrimagnéticos son aquellos que presentan una composición de M, Fe, O, ¿vale? Fe es hierro, la O es oxígeno y la M es un material cualquiera que nosotros vayamos a añadir más adelante. Pero vamos ahora con el óxido de hierro de por sí, ¿vale? En la espinela inversa, vosotros como sabréis, en el óxido de hierro hay tanto iones hierro 3 como iones hierro 2. Y hay el doble de iones hierro 3 que de hierro 2. Pues en esta configuración atómica, los iones de hierro 3 se sitúan en el mismo número en los huecos tetraédricos como en los huecos octaédricos de la propia estructura. ¿Qué ocurre? Que como se sitúan esas posiciones en la misma cantidad, en la misma proporción, pues en esas posiciones los huecos tetraédricos están alineados en la misma dirección, pero en sentido opuesto que en los huecos octaédricos. Por lo tanto, sus campos magnéticos se anulan. ¿Qué pasa? Que nos hemos olvidado completamente de los iones hierro 2. Pues esos iones hierro 2 serán los que se sitúen en los huecos octaédricos que quedan y
produzcan el momento magnético neto del material. ¿Qué ocurre con estos materiales? ¿Por qué se usan a pesar de tener un momento magnético tan débil de por sí? Porque están permanentemente imantados y porque son cerámicos. ¿Qué significa que sean cerámicos? Pues que conducen mal la electricidad y nos viene bien para cierto tipo de aplicación. Vale, pues ya esa noche nos fuimos a tomar algo con una compañera de piso de Mili, que se llama Diana, rusa, y pues aprovechando el festín de multiculturalidad que teníamos esa noche, pues empezamos una conversación bastante fluida. Como vosotros sabréis, Alemania es la cuna de la cerveza. Ahora, imaginaos todo el día bebiendo cerveza. ¿Cómo iba esa noche? Así que el vídeo voy a hablar por encima, lo voy a poner, pero voy a hablar por encima porque no se entiende muchas cosas de lo que digo. Pero en el vídeo lo importante es que hablo del superparamagnetismo. El superparamagnetismo se presenta en materiales que presentan un comportamiento, una mezcla entre ferromagnético y paramagnético. ¿Cómo puede ser esto posible, Luciano? ¿Por qué se presenta? ¿Cómo puede ser posible la combinación de dos cosas tan opuestas? Pues porque en los superparamagnetos, sí, se llaman así, tienen nombre de superhéroe malo, presentan también dominios en los que todos los momentos magnéticos dentro de ellos están alineados en la misma dirección. ¿Qué ocurre? Que estos dominios se encuentran en una escala mesoscópica. ¿Qué significa mesoscópica? La escala mesoscópica es aquella que está entre la escala atómica y la escala macroscópica. Es decir, estamos hablando de partículas de unos 100 o 1000 átomos de tamaño. Es decir, una miseria, una inmundicia dentro de un material. Por lo tanto, esto es muy, muy, muy débil. Pero, aún así, nosotros cuando aplicamos un campo magnético a los materiales superparamagnéticos, presentarán cierta remanencia. Muy, 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 muy pequeña, pero cierta remanencia. Por lo tanto, no podemos clasificarlos como paramagnéticos, pero tampoco como ferromagnéticos, ya que este momento es muy muy débil comparado con un material ferromagnético. Al igual que los materiales ferromagnéticos tienen su temperatura de Nil, que es la análoga a la temperatura de Curie, a la cual cuando los materiales paramagnéticos llegan, pues se empiezan a presentar como materiales paramagnéticos. No me he liado, lo he dicho mal. Cuando los superparamagnéticos llegan, se presentan como materiales paramagnéticos. Es difícil, joder, se llaman todos igual. Y ya el último día de viaje, pues nos quedamos sin dinero. Nos llevamos 200 euros, mi colega Armando y yo, y los dos nos gastamos todo el dinero. ¿Qué queréis? Cerveza. Y teníamos que pagar el bus, el tren a Memmingen y el bus. Y claro, y el tren costaba como 15 euros. Y no tenéis ni idea de la que liamos, quiero decir. Pasó un montón de cosas súper graciosas, pero no es a lo que hemos venido a hablar. Así que en el propio tren tuve una conversación con Armando. Porque, en plan, las paredes de Bloch se dan tanto los materiales antiferromagnéticos como los ferromagnéticos. Lo que pasa es que dentro de esos dominios los momentos magnéticos se colocan de forma diferente. Como bien he dicho en el vídeo, en los materiales antiferromagnéticos son como los ferromagnéticos, pero dentro de los dominios de Bloch las paredes son opuestas. Los momentos magnéticos son opuestos. ¿Qué quiere decir que los momentos magnéticos son opuestos? Pues que se presentan totalmente desapareados. Quiero decir, si podéis ver, esta está hacia arriba, está hacia abajo, está hacia arriba, está hacia abajo, está hacia arriba, está hacia abajo, etc. ¿Eso qué significa? Pues que se anulan de por sí. Y esos materiales son muy, 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 muy difíciles de imantar. ¿Por qué son difíciles de imantar? Porque están totalmente opuestos. Nosotros, para poder cambiar la dirección de eso y orientar todos en el mismo sentido, tenemos que aplicar campos magnéticos muy, muy fuertes. Es decir, una puta locura. Bueno, espero que os haya gustado el viaje que me pagué a Alemania gracias a vosotros, suscriptores míos. Y nada, vamos a seguir con la continuidad del canal todo lo que pueda. Aunque esté exámenes y a vosotros qué mierda os importa. Ferrita Master.
chichipría. Ferritas, ¿no? No sois nada. Sois solo un material ferromagnético. Vuestra única diferencia es que no sois conductores. ¿Sabéis por qué estáis en el tipo de materiales magnéticos? Porque necesitamos un 7. Necesitamos el número de la divinidad. Sois simplemente un complemento de materiales magnéticos de verdad. Si realmente tuvierais dignidad, saldríais de ahí por vuestra propia cuenta.